Todas las corrientes. Todos los ángulos. Esto es Frente a Frente. Al fin llegamos al viernes. Hoy es viernes 21 de febrero. Muy buenos días. Gracias por su preferencia. En el inicio del fin de semana dejaremos de lado los temas políticos electorales para hablar de educación y deporte. Y es que nuestro país es visitado por el delegado del Papa Francisco para dirigir un ambicioso proyecto de aulas virtuales que busca conectar en línea a miles de centros educativos a nivel mundial para compartir información y experiencias entre sí. La iniciativa se denomina Red Mundial de Escuelas Ocurrentes y funciona desde finales del 2013, con el objetivo de unificar el fútbol con la educación y así incorporar a millones de niños que no están escolarizados. En nuestro país, la Fundación Football Forever forma parte de esta red y es la anfitriona de esta importante visita desde el Vaticano. Vamos a conocer más detalles de este proyecto y nos acompañan en el estudio el presidente de la Fundación Football Forever, Alejandro Gutman, y el director de la Red Mundial de Escuelas Ocurrentes, el doctor José María del Corral. Esta es la propuesta que tenemos para hoy. Les saluda Moisés Urbina. Bienvenidos. Así iniciamos Frente a Frente. ¿Tu escuela está trabajando en un proyecto educativo? Escuelas Ocurrentes es una red internacional de centros educativos que se ha puesto en marcha por iniciativa del Papa Francisco para fomentar una cultura que facilite el encuentro entre estudiantes de diferentes países, la protección del medio ambiente y el valor de la cooperación. El proyecto es ejecutado por la Pontificia Academia de la Ciencia y se inspira en otras iniciativas similares que el Papa Francisco impulsó en Argentina cuando era cardenal. Como maestro, como docente, represento a muchos educadores que se sienten solos en Argentina, en Italia y en el mundo, sabiendo que lo que les toca llevar no solo es cada vez más difícil, sino por momentos imposible. Este proyecto fue lanzado oficialmente el 13 de agosto anterior con el apoyo desinteresado de reconocidos futbolistas internacionales y que, de acuerdo a los organizadores, busca integrar a miles de escuelas a nivel mundial. El fútbol es muy grande, creo, como decíamos antes, llega a todo el mundo y es bueno que nosotros demos el ejemplo dentro de la cancha porque creo que el fútbol llega a todas partes y puede ser muy bueno. Creo que con un Papa así, que nos indica el camino a seguir, que nos llega al corazón, que sacude nuestra alma, puede ser más fácil ser mejores y hacer cosas mejores. De momento, la Fundación Football Forever es la única en formar parte de esta red mundial en nuestro país. Esta organización sin fines de lucro tiene experiencias en programas de desarrollo integral, enfocados en mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes, familias y vecinos que habitan en comunidades más necesitadas. Y yo no he perdido un solo minuto de mi vida en tratar de conceptualizar la pobreza. Al contrario, cada minuto de mi vida, cada experiencia que llevamos adelante tiene por objetivo ampliar ese conocimiento de la pobreza. José María del Corral, designado por el Papa Francisco para dirigir el proyecto de las escuelas ocurrentes, se encuentra en nuestro país para conocer de cerca el proyecto de Football Forever. Los educadores tuvieron ya esta intuición de que la educación no era simplemente darle libros a los pibes, sino que tenía que ver con la pelota de fútbol, con la merienda, con el encuentro, con la convivencia, los campamentos. Luego de participar en un conversatorio en una universidad privada, José María del Corral tiene previsto visitar varias comunidades del municipio de Soyapango para conocer los proyectos y las impresiones de los beneficiados. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Nos acompaña en esta mañana don Alejandro Gutman, presidente de la Fundación Football Forever. Él es el creador del curso El ADN de la Pobreza que se dicta en distintas universidades y comunidades del país. Un buen amigo de aquí de Frente a Frente y de TCS. Gracias por hacer tiempo y acompañarnos esta mañana. Bienvenido, señor. Muchas gracias, Moisés, y le vuelvo a reiterar mi agradecimiento porque sé que es un momento muy especial del país y darle el espacio a un tema como es el que vamos a tratar de la pobreza y a recibir al señor José María del Corral, dice mucho del país y dice mucho de ustedes como medio fundamental del desarrollo y del día a día. Habla muy bien de la apertura que están llevando en relación a una temática absolutamente descuidada en Latinoamérica. Y en El Salvador también. Así que muy agradecido por este momento y este espacio. Tenemos bastante tiempo para conversar. Nos acompaña también el doctor José María del Corral, teólogo y pedagogo, director de la Red Mundial de Escuelas Ocurrentes,
designado por el Papa Francisco para estar al frente del proyecto educativo que impulsa el Vaticano. Él es también vocero y responsable de prensa de la Vicaría Episcopal de Educación, creador y director fundador del programa Escuela de Vecinos en Argentina. Y además, solo para que lo conozca usted, a esta persona que tiene en pantalla, cuando Jorge Bergoglio asumió como sumo pontífice el 19 de marzo del año pasado, en primera fila, asistiendo a la misa de entronización, estaban sentados dos amigos de él, que hizo venir especialmente desde Buenos Aires. Uno era un cartonero, que ya me va a explicar qué era cartonero, y el otro vestía un guardapolvos de maestro. Ese delantal blanco que andaba hizo pensar e intrigó a los medios del mundo que si sería el enfermero del Papa, según se lo preguntaron algunos. ¿Me equivoco o no? No, correcto. Es una anécdota que usted tuvo, ¿verdad? Sí, totalmente. Estuvo en la misa de entronización del Papa. Sí, la verdad que fue un regalo impensado. Yo, como contaba ayer, a unas comunidades, además de mis fobias, una especial es la del avión. No aguantaba, así que no era algo que yo utilizaba. Y cuando él me llama para decirme que después, bueno, trabajamos 20 años juntos, ¿no? Yo como docente en educación, acompañándolo, cuando él me dice que se va al cónclave, yo en chiste le digo, bueno, voy haciendo el bolso, pero bueno, era más, obviamente, algo que de mis ganas de que él tuviera esa capacidad para entregarnos. Y él me dice, no, acá tranquilo que tengo pasaje de vuelta. Y bueno, días después me enteré que no lo iba a usar el pasaje de vuelta, así que tuve que animarme a sacar yo el pasaje y me fui con mi señora allá. Y cuando nos encontramos y nos abrazamos, le dijo, bueno, yo le dije a mi familia que no venga, así que le pidió a su asistente de que me pusiera junto con el cartonero que había viajado, juntos a su lado. Pero bueno, pensamos que juntos era una manera de decir, no que íbamos a estar ahí a 1,5 metros, los presidentes y los cardenales más atrás y nosotros ahí pegaditos a él en la misa, no acompañándolo. Así que bueno, la verdad que no paré de llorar en esa misa. Las cámaras veían el charquito de agua que estaba, casi me deshidrato. Y el cartonero, como bien ustedes indican, surgió de la crisis, de la pobreza justamente que se vivió, y era gente que con la familia sacaban comida de la basura. Abrían las bolsas de residuos y sacaban comida y después surgió todo un emprendimiento de reciclado, de separación de residuos, bueno, sí, todo un programa, y Jorge Bergoglio, siendo obispo, acompañó todo ese proceso de contener esa situación y celebraba una vez por mes la misa con ellos. Entonces, bueno, que él estuviera allá también era muy fuerte, porque eran las dos opciones grandes que él había hecho, por la educación y por acompañar a este tipo de sectores, ¿no? Usted conoce desde hace muchos años a su santidad. Desde que él asume como arzobispo de Buenos Aires, yo lo ayudo en la educación. De hecho, se llama el Consejo General de Educación y me nombra presidente en ese consejo. Y bueno, que estuve hasta que él se fue a Vaticano. Esa amistad, por supuesto, ha continuado en estos últimos meses. Esa amistad, yo soy sincero, cuando me enteré en el colectivo, yo estaba saliendo de la DAIA, de la AMIA en ese momento, porque estamos preparando con los jóvenes de distintas religiones un encuentro justamente interreligioso por la paz, y cuando me enteré en el colectivo que la gente empezó a gritar Bergoglio, Bergoglio, yo pensé que era una visión, la gente estaba, porque él estaba justamente en el cónclave, era que había sido elegido. Bueno, me bajé, me puse a llorar y dije, bueno, acá se terminó nuestra amistad, por lo menos en términos de no lo voy a ver más. Y bueno, después en agosto él me llama, aparte que nos vemos obviamente cuando él asume, para decirme que el fútbol le quería rendir un homenaje, pero que él quería que ese homenaje sea para los niños. Entonces, si podía ir y podíamos lanzar esta experiencia que hemos hecho en Buenos Aires para todo el mundo, a través de esta figura de escuelas ocurrentes o escuelas para el encuentro. Es el momento en el que estuvo reunido con Messi. Y ahí estuvimos, sí, con Messi, Buffon y muchos otros futbolistas. Y de alguna manera los futbolistas le entregan a él la pelota de fútbol, una serie de camisetas y de copas. Y yo digo, en buen sentido, le decía a los chicos, a los jugadores que estaban ahí, bueno, y el Papa les devolvió la pelota, porque le entregó el olivo, que significan todas las religiones, tanto para los musulmanes, los judíos, como los cristianos, y para todas las colectividades, la paz. El olivo es el árbol de la paz, el del encuentro. Entonces le entregó al fútbol este olivo. Ahí mismo, en el Vaticano, le entrega el olivo, para que también el fútbol sea un vehículo de encuentro y no un vehículo de muerte ni discriminación,
sino al contrario, un vehículo de encuentro. Y los futbolistas lo recibieron con mucha emoción. Y ahí se larga entonces esta red mundial de escuelas. Fuera de cámara usted me mencionaba que Lionel Messi estaba muy emocionado. Sí, sí, impresionante. Es decir, éramos todos como chicos, ¿no? Chicos en el buen sentido, lo más fuerte y sano. Esto de recuperar el ser niño frente a una figura por su simpleza, ¿no? Le sorprendió eso, ver a una persona tan simple, tan natural, y además no esperaban que el Papa los sumara a ellos en este emprendimiento. Pensaron que iban a ser espectadores y no protagonistas. Por eso digo, todos van a tener una posibilidad de jugar a la pelota, aunque en mi caso no se sepa nada de fútbol. Sí, creo que es el momento que ya la educación no es para algunos pocos. Incluso la educación no es para los maestros o los docentes en clase, porque si no cada vez es más difícil de llevar, como decíamos. La educación es una responsabilidad de todos. Por supuesto, cada uno desde un lugar distinto, los medios de comunicación, los políticos, los empresarios, la familia, las escuelas, creo que los agentes de salud. Es decir, antes se entendía que para que un chico esté educado, toda la sociedad educaba. Creo que ahora nos hemos olvidado de educar y pensamos que la educación es solamente tarea del docente. Fíjese que nosotros tenemos un equipo de producción y de prensa que se encarga en los días anteriores a que ustedes vengan de buscar un poco las anécdotas, las cosas que les han ocurrido. Tengo citado, entre comillas, que usted había lamentado que el tema educativo que estuvo en el centro de aquella reunión con los futbolistas del Papa haya sido mayormente ignorado por la prensa, que prefirió más cubrir el partido en honor del Papa que lo que era el centro de esto. Ahora, y esto es lo que ocurre en muchas naciones, sin embargo, en otras y en espacios como este sí creemos que es digno de reconocer lo que ustedes están haciendo. Hay mucha pobreza, hay mucha gente que necesita el empujón, que necesita tener aquel apoyo moral y ver experiencias como las que ustedes han tenido. Y me imagino que eso es lo que andan reproduciendo en todo el planeta, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que, digamos, no se trata simplemente de elaborar documentos. Digamos, de hecho, la Iglesia tiene muchos documentos que se ocupan de estos temas. Acá el pedido que hace Francisco es salir y caminar, es lo que llama ir a la periferia, ir al encuentro, estar realmente en contacto con esas realidades, con esa gente. Por eso para nosotros fue un orgullo que Football Forever y Alejandro nos invitaran a conocer personalmente esta experiencia y poder compartirla, porque se trata de eso, de poder llegar al lugar, poder estar con la gente, poder conocer y experimentar lo que se hace. Y creo que esta misión es una misión que uno dice, bueno, ¿cómo uno sin estructura, sin nada, va a poder armar una red mundial de escuelas? No, se trata justamente de aprovechar todo lo que ya se está haciendo en el mundo y, como bien indicás, está aislado, está solo. Si nos juntamos y se arma de todo esto una red, yo creo que esta propuesta educativa necesaria en el mundo de hoy puede llegar a dar fruto. Muy bien, ya le doy la palabra, don Alejandro. Tranquilo. Yo estoy como un televidente oyente. Ok. Usted, déjeme preguntarle, usted es teólogo y es pedagogo. Sí. Tuvo estudios de teología, lógicamente, pero ¿estudios para ser sacerdote? Sí, yo iba a ser sacerdote. Usted iba a ser sacerdote. Sino que estuve 8 años internado en un seminario. ¿En Argentina, por supuesto? En Argentina, en Buenos Aires, para el clero secular de Buenos Aires, para la diócesis de Buenos Aires. Mi primera carrera fue Administración y Economía. Digamos, yo no era creyente de chico. Y después, bueno, y es más... ¿Usted no era creyente? No era creyente, y como conté ayer, digamos... Esto, digamos, algunos dicen cómo puede ser, pero bueno, yo tengo que decir las cosas como son. Tampoco fui un buen alumno. Por el contrario, para esperanza de muchas madres, a mí me echaron de 7 colegios. No me diga. Algunos católicos. Era terrible. Era terrible conducta, sí. Sigo siendo terrible, pero bueno, ahora es más difícil que me echen. Pero en ese entonces, ya digo, era muy difícil para mi mamá y para los maestros también. Y de hecho terminé... pasé en 4º año, me echaron de un colegio, terminé en 5º y me dediqué, no sabía mucho qué hacer, bueno, me dediqué a la economía y a la administración y empezó toda una conversión, una búsqueda, ¿no? Muy fuerte en mí. Armé un grupo de voluntarios que iban a hospitales, de jóvenes, que salimos a bailar y después nos íbamos a la madrugada a los hospitales y los domingos nos quedamos con los enfermos. Y casi terminando la carrera me di cuenta que quería otra cosa, ¿no?, en mi vida.
Y bueno, dejé las 2 materias últimas y entré al seminario porque tenía miedo después de terminar en la curia administrando bienes y economo, que no era lo que me gustaba. Entonces dije, más vale ocultar esto, no digo nada que me recibo y me voy para allá. Y estuve 8 años enteros y hice toda la filosofía de la teología y salí porque, bueno, el tema del celibato, evidentemente tampoco era para mí el tema del celibato y no podía ser honesto ni conmigo mismo y mucho menos entonces con los demás. Así que bueno, salí del seminario, yo siempre digo, es más difícil salir que entrar, a pesar de que mi familia tampoco era muy creyente. Y ahí empecé de nuevo la búsqueda esta, que se canalizó después por la educación y la docencia. Así que bueno, Dios siempre digo, Dios tiene sus caminos y no siempre son tan lineales. Muy bien. Don Alejandro, qué bueno que está con nosotros y que nos haya regalado estos minutos para conocer un poco más del doctor José María del Corral. Te regalo más minutos, no hay problema. No hay problema. No, ya vamos a hablar un poco más. Yo estoy disfrutando, así como imagino estará disfrutando usted y los televidentes. No, y vamos a hablar un poquito más de lo que es su experiencia con el Papa Francisco, cómo es él, quién es él, cómo es en el trato diario. Creo que ha venido a cambiar completamente la imagen que se tiene del sumo pontífice que todos tenemos de una persona en algunos instantes alejado, es una persona más cercana, el que ha llevado precisamente, como hablábamos, a esta otra persona a la misa de entronización, dice mucho de él, más todas las cosas de humildad y pobreza que ha demostrado por sus acciones. Pero don Alejandro, a usted lo conocemos, es una persona con mucha credibilidad aquí en el país, con una asociación, parte de este curso del ADN de la pobreza. ¿Cómo se interrelacionan los 2 proyectos? Estará por verse, pero a partir de... Le cuento una anécdota que me parece sirve para definir y no utilizar demasiado de su espacio. Se dio muy rápido el encuentro con José María. Yo me iba al día siguiente. Alguien le habló a José María del Corral, se interesaron. ¿A dónde estaba? En Buenos Aires. Ajá. Yo me iba al día siguiente ya de Buenos Aires. Yo no sé del otro lado exactamente qué pasó y además tampoco corresponde que yo diga demasiado. Bueno, la cuestión que nos reunimos al día siguiente y mientras esperábamos a la tercera persona, José María me hace una pregunta. ¿Y vos cómo empezaste? Y yo le conté que a los 15 años, ahora tengo 53, hace un rato, 15, 16 años, había empezado en una villa, en un lugar muy, muy pobre de Buenos Aires. Enfrente había una casa, un hogar donde recibían a los chicos de las calles, los chicos abandonados. En Argentina en ese momento y en Latinoamérica no era algo muy común. Luego terminó, estoy hablando en el año 1975. Y me dice, no me digas que trabajaste con el padre Dubosc. Y a mí me llenó de emoción, y a él también, porque no era una figura muy conocida. Yo nunca hablaba de mis cosas, en este sentido nunca. Es más, yo creo que la mayoría de mis amigos y mi familia no lo supieron durante muchos años que yo trabajaba allí. Yo no contaba, no hablaba de estas cosas. Entonces, que alguien me recordara después de tantos años al padre Dubosc, que nunca volví a hablar de, y que tuviéramos eso en común, ya hizo un enganche muy especial, ¿no? Porque yo siempre valoré a la gente que trabajaba en el terreno. Uno puede coincidir o no con quien está en el terreno trabajando, pero esa persona merece ser escuchada mucho más que los otros, porque sabe mucho más. Las diferencias siempre van a existir en el acercamiento, en el tratamiento, en la conceptualización. Pero a partir de allí uno puede construir muchas cosas, porque se habla el mismo idioma. Entonces eso acerca los corazones. Cuando uno espiritualmente está cerca, no estamos hablando ni de religión ni no, pues yo no soy católico. O sea, en realidad yo conozco... Cuando José María a veces menciona algo, ayer le pregunté qué era la Eucaristía. O sea, paso a ser bruto. Pero no le he prestado mayor atención a ninguna religión. Esto no significa que yo no crea en Dios, pero no he creído ni en los papas ni en la religión, ni en ninguna religión demasiado. Más allá de gente maravillosa que puede haber y que debe haber.
yo empiezo a hablar del Papa como cualquier vecino cuando empieza a escuchar lo que dice. Entonces yo digo, a este hombre yo lo quiero conocer. Yo dije, quise conocer a 3 personas en mi vida. Una fue un pedagogo brasileño, Paulo Freire, que no tuve la oportunidad porque falleció en 1992. Y cuando yo lo conocí, cuando yo lo conocí a través de sus libros, ya había muerto. Ya había muerto. El otro fue Mandela, que yo llevo su número tatuado de prisionero. ¿Tiene su número tatuado? Sí, sí. Acá está. Este es el número de prisionero de Mandela. Que yo viví en Sudáfrica, yo jugaba al fútbol. Era malo, pero jugaba al fútbol. Y aprendí a querer mucho a Sudáfrica y mucho a Mandela. Y a través de un amigo en común, yo pude haberlo visto y haber conversado con él. Y por vergüenza, por pena, nunca le pedí. Cuando estaba bien de la cabeza, cuando estaba entero, a mí me hubiera ayudado muchísimo Mandela para esta lucha que venimos haciendo hace tantos años. Yo creía que era el hombre indicado para conversar, para transmitirme algunas cosas, para contarle yo otras. Cuando pude haberlo conocido ya no estaba lúcido, entonces no tenía ningún sentido conocerlo porque ir a irme a sacar la foto y la verdad que no quería irme a sacar la foto. Y la tercera persona que me despertó esta alegría, este entusiasmo, esa necesidad de conocer es el Papa Francisco, a partir de que yo lo empiezo a escuchar más y más y más y más. Y cuando conozco de dónde viene y cómo viene, dije, este hombre en algún momento sé, y veo cuando uno lo presiente, porque me habían ofrecido antes y no querés conocerlo, lo conozco a alguien. Algún momento, pues yo digo siempre que el rompecabezas de la vida se termina armando cuando uno es bastante persistente. Y en algún momento se van a dar estas cosas. Así que para mí ahora, a través de la invitación que un día me llama José María y me dice con una naturalidad, claro, de conocer al Papa durante 20 años, es la naturalidad que maneja. Me dice, mira, me acaba de llamar el hombre, me dijo, así. Que yo digo, me estará hablando en clave, ¿no? Porque a lo mejor los teléfonos estarán... ¿Han intervenido? Sí, la verdad esa es mi sensación, ¿no? La primera sensación. ¿El presidente dónde me estará llamando? Claro, ¿Qué será? digo, es raro. Y me dice, y te acaba de invitar para verlo en marzo. Y yo le digo, mira, hablemos de otra cosa, hablemos de lo que vamos a hacer y lo que vas a ver, porque si no, la emoción va a ser tan grande que no voy a poder hablar. Y así fue. Al final de la charla le dije, ¿cuándo es? Y después no, estaba como... Es un golpe, ¿no? Es fuerte. Yo no soy digamos, a mí me emocionan las cosas importantes de los jóvenes, de los cambios, de los grandes progresos, que son esos, de salir de la pobreza. Eso me emociona. Después las otras cosas, entré muchas veces, conocí a muchos presidentes, a la gente más importante del fútbol internacional, artistas. Nada me pone nervioso, nada me puso nervioso. El tema del Papa me pone un poco inquieto, porque yo le decía recién a José María, este bloc de hoja es el que yo preparé para ayer dar una charla de 30 minutos, 25 o 30 minutos, todo esto. Wow. Uno no tiene mucha oportunidad de conocer ni a José María, ni hablar con el Papa. Yo la verdad, yo se lo dije en el primer encuentro, yo la foto no la quiero. No. Es un hombre que admiro, pero yo ni siquiera sé dónde está el diploma que me dieron alguna vez. La verdad, o sea, es más, lucho contra aquellos que van por las medallas en estos caminos de la salida de la pobreza y en todas estas cuestiones sociales. Porque creo que desvían del camino. Entonces, creo que esta es una oportunidad magnífica, que José María esté acá, además un tipo bárbaro, un tipo simple, un tipo... los más grandes siempre son así. Yo he tenido mucha suerte de conocer a algunos maestros maravillosos y ellos me enseñaron a jamás levantarte, me voy a caer. Yo vivo fracasando,
vivo todos los santos días fracasando desde hace muchos años. Pero de vez en cuando metemos un gol. Y la realidad siempre uno le va indicando cómo motivarse y revitalizarse y entusiasmarse. Así que las vueltas de la vida a veces van emparejando ciertas cosas. Y le dije a José María también un día, yo voy a seguir en la lucha con el Papa o sin el Papa. Esta lucha... Ahora, este Papa es algo muy especial que ha motivado a tanta gente, religiosa o no religiosa, a escucharlo, a interesarse. O sea, un hombre sumamente valiente, inteligente, sensible, conocedor de las comunidades, de su gente, cercano a todas estas cuestiones de pobreza, creyente que es posible salir adelante, que hay que salirse del molde. Todas esas cosas dan un entusiasmo. Y con seguridad, como usted dice, no una de las personas que le gusta aparecer en la foto, no, sino que le gusta hacer las cosas por su humildad y todo. Bien, vamos a hablar mucho más de esto de escuelas ocurrentes. Tenemos que hacer la primera pausa, regresamos en un par de minutos.
Don Alejandro Goodman, presidente de la Fundación Fútbol Forever y creador del curso ADN de la Pobreza. Y el doctor José María del Corral, teólogo y pedagogo, director de la Red Mundial de Escuelas Ocurrentes, designado por el Papa Francisco para estar al frente del proyecto educativo que impulsa el Vaticano, nuestros invitados esta mañana. Fíjese, don Alejandro, que a nosotros nos enseñan un poco a aquello de leer el lenguaje corporal y sacar un cuadriculado con las personas con las que uno platica y se entrevista. Yo creo que cada uno de las pulseras que usted tiene un significado, y no sé si le molesta explicarnos un poco. Le había visto el número que andaba en el antebrazo desde la vez pasada que vino, creo que lo andaba. Sí, sí. Y no se lo había preguntado por respeto, porque dije tal vez es una cosa muy personal, pero usted ya lo mencionó qué significa. ¿Hay algún significado especial en alguna? Yo tengo, primero, los colores. A mí me gustan mucho los colores porque significan vida. Significan apertura, emociones. Me gustan mucho y tienen que ver con muchos países y con situaciones. Por ejemplo, mire, para agarrar una nomás, la primera. Esta es de El Salvador, ¿no? Y me la dio una chica que está detenida en el ISNA, ¿no? ¿Que está detenida? En el ISNA. Entonces me la regaló y la llevamos con mucho cariño. No recuerdo ni el nombre, le recuerdo su corazón y su carita, ¿no? Gente que sufre, o momentos de intensidad en algún país, o situaciones de vida, se van rompiendo a través de los años. Ella se lo dio en una visita que tuvo usted acá. Porque siempre me piden a mí, obviamente las chicas, los chicos, ¿no? Siempre me piden, no me puede dar una... Y en realidad yo no doy, no puedo darlas, pues es quizás de los bienes que más me gusta llevar, ¿no? Y sin embargo ella se sacó, de ella me dice, yo le voy a dar una. Y bueno, o sea, hay distintas cosas, pero es una de las más especiales, sobre todo por si alguno de los chicos que están pasando problemas, que son tantos, no solo los que están detenidos, los chicos pobres, los vecinos pobres, el sufrimiento que tienen es importante. Entonces, con esta la llevo con mucho cariño. Dice, mire, dice James 1:27, será un salmo, pero yo no entiendo nada de estas cosas. Pero dice El Salvador, para mí es más importante, y el recuerdo de ella. Ella me lo recuerda cuando voy a visitarlo. Ahora el domingo vamos a pasar por el ISNA. ¿La va a pasar a visitar? Vamos a pasar a visitar a todos, ¿no? Vamos a ir a llevarlo a José María. Vamos a hablar un poco de esas cosas. Va a empezar un curso de la gente de INSAFOR, 2 cursos. La gente de INSAFOR se porta muy bien con tantos jóvenes y vecinos. Estamos haciendo algunas cosas, muy poquito, ¿no? Muy poquito. Pero vamos a estar el domingo ahí a las 10 de la mañana. Así que vamos a pasar a visitarlos a todos ellos. Ahora, cuéntanos muy rápidamente cuál es la serie de actividades que tiene hoy, mañana, no sé hasta cuándo va a estar el doctor con nosotros. Hasta el domingo. De acá nos vamos a las 9 vamos a estar en La Campanera. ¿En La Campanera? En La Campanera, sí. ¿Está consciente que es una zona de las que se menciona como... José María, sí. Él no tiene ningún problema. No, yo le pregunto. No tiene ningún problema. Es más, la conocía desgraciadamente por los motivos inadecuados que todo el mundo me dice, ahí es donde sucedió. Le digo, sí, ahí. Y ahí hay que ir. A toda la zona, porque esas zonas son las que más están sufriendo. Están olvidadas, están abandonadas. Si van nuestros estudiantes de las universidades como voluntarios, ¿cómo no va a ir José María? A él no se lo, estoy seguro, yo no llevo 20 años de conocerlo, pero estoy seguro que no se le pasa por la cabeza pensar, ¿debo ir? ¿O no? No se le pasa por la cabeza. Si yo entré con mi bolso en La Campanera hace 10 años, o en Santa Eduviges, Montes 4, la zona de Soyapango, Lourdes, un montón de lugares, con el bolso, solo, con la pulsera. De noche me iba a discutir. A mí siempre, a nosotros, a todos los estudiantes, a todos los que van a trabajar, a los doctores, a los psicólogos, hacemos muy poco, le quiero aclarar. Yo quiero hablar de ello, no de lo que nosotros hacemos.
y necesitan casi todo pero no solo desde el punto de vista material, necesita que nosotros, los que vivimos bien, revolucionemos nuestro modo de vida también, para que ellos evolucionen. Conceptualizar y ampliar todo esto que tiene que ver con la pobreza. En lugar de circunscribirlo y encapsular ese concepto, ampliarlo. Yo mencionaba ayer en la universidad con José María que no me he pasado ni un minuto tratando de dar una conceptualización en 2 líneas, que solo dice algo para aquellos que tienen ganas de leer y para aquellos que quieren interpretar. Se quedan con el concepto y ahí empieza y termina, y algún catedrático intentará desarrollarlo y cuestionarlo probablemente, para seguir hablando y favoreciendo este sistema que ayuda a aquellos que están en este ambiente, que es el sistema de ayuda y cooperación, las políticas sociales, las organizaciones internacionales, que en su forma de interpretar la pobreza la perpetúan. En lugar de ampliar la conceptualización, la interpretación de ella, y no reducirla a lo económico o a que uno consiga un trabajito, en lugar de ampliar todo eso y entender todo lo que significa la pobreza y lo que representa, y crear una ciencia de la pobreza, que es una deuda de los intelectuales, de las universidades, de toda Latinoamérica, en donde vive la mitad de la población de los países latinoamericanos, la encerramos y dejamos que los encargados del marketing, de la política, los comunicadores, nos digan, los economistas, nos digan que el 26,5, el 35,8, el 29,7, porque se considera que los que viven bajo $1 o 2 en África por día, esos son pobres, los de extrema son estos, los que alcanzan la canasta familiar, no tienen ni idea tienen aquellos que hablan de estas cosas, de qué se trata la pobreza, pero ni cerca, ni de cerca le pasan. Entonces, en lugar de encerrar el concepto, la lucha está por que la gente interprete y vaya construyendo de esto, bajo un fundamento, bajo un principio que es absolutamente basal en todo esto, que tiene que ver con la integración. La integración es el único modo posible de desarrollo real. No existe ninguna otra manera de interpretar estos temas si es que no se entiende que los de adentro deben salir y los de afuera deben entrar. Y esto, en términos prácticos, significa que los que vivimos más o menos bien, en aquellos ámbitos donde el flujo sociocultural anda bien y lo contiene a uno para más o menos funcionar en la vida, se acerquen. Hablo de universidades, hablo de profesores, de estudiantes, de empresarios, y los que están afuera puedan salir, se integren, pero no en una visita al zoológico, sino realmente a partir de cursos de capacitación en las empresas, de una universidad que le ha venido dando la espalda a su pueblo históricamente para desarrollarse. Las universidades constituyen una institución maravillosa como un recurso no tradicional para salir de la pobreza, no utilizada. Acá hay más de 100.000 estudiantes universitarios que serían un recurso maravilloso para poder. Lo son, muchos de ellos hace 10 años que vienen como voluntarios a trabajar en todas estas comunidades. La universidad debería ampliar, y nosotros pedimos, Moisés, que el 30% de los cupos de ingreso cada año sean adjudicados a los jóvenes de estas comunidades empobrecidas. Pero no que se los regalen, pero que cambien ese 8 de la PAES como requisito de la beca para ingresar, porque ninguno de los nuestros tiene la preparación en las comunidades empobrecidas en estas escuelas para sacarse ese 8. Sin embargo, todos estos alumnos están en las universidades y están bastante bien en las universidades. Reemplazarlo por un proceso formativo muy intenso de 11 actividades en donde el fundamento es la integración, que conozcan, que abran su mente, que puedan descubrir el otro mundo, que puedan trabajar y conocer, hacer una transición, que el que va se saque la soberbia de encima, que no es que va, yo voy a enseñar. ¿Qué es lo que sucede? Por eso, por ejemplo, después de la campanera vamos a realizar una caminata con profesores.
Entonces, lo vamos a llevar a los profesores de la Escuela Mónica Herrera y de la Universidad Pedagógica, ya lo habíamos hecho con periodistas hace un tiempo y esperamos hacerlo con los médicos, para que vengan a caminar las comunidades, para que vean de qué se trata esto, para que conozcan esas familias, para que conozcan esas casas, cuáles son, de qué se trata ampliar ese conocimiento de pobreza y no reducirlo. Para que cuando vean a ese joven, que no le regalen ninguna nota, si nadie quiere que le regalen ninguna nota, pero que entiendan su dinámica, su forma de vida, de dónde vienen, cómo está constituida esa familia, cuántas son las dificultades para llegar hasta allí, cuáles son las dificultades, desde dónde hay que arrancar. Mire, Moisés, ¿cómo se hace para hablar de desarrollo, que está en boca de todos, porque es la palabra más fácil que hay, si ni siquiera las comunidades tienen un ámbito social para discutir, para hablar, para participar, organizarse, para reflexionar? Si usted no tiene ese ámbito, ¿de qué desarrollo podemos estar hablando? Se está hablando de un curso de prevención, estos inventos que habría que descalificarlos, que habría que sacarlos de esta manera de funcionar. El BID, el USAID, las Naciones Unidas, UNICEF, tienen un acercamiento tan miope, tan a esta altura de los acontecimientos. En el año 2014, seguir conceptualizando las cosas de la manera... Los intelectuales tienen una deuda con todo el planeta, sí, pero con toda esta temática social, hay una desproporción entre los avances tecnológicos y de las ciencias médicas, de las ciencias naturales en relación a las ciencias sociales. Ahora, se ha escrito mucho más de lo otro, ¿no es cierto? Pero no pueden los intelectuales, no pueden estas organizaciones, no pueden las políticas sociales validar el desarrollo porque no lo toman como una salida de la pobreza, lo toman como cuestiones aisladas, porque a ellos les viene bien eso, les funciona bien eso, pero no hay posibilidades de cambio. Y además de estos temas, se sabe tan poco que nadie los cuestiona. Son como vacas sagradas que nadie las toca. Ok. Segunda pausa comercial. Ya volvemos.
Seguimos conversando con nuestros amigos don Alejandro Gutman y el doctor José María del Corral. Doctor, y el tiempo nos ha comido, pero ha sido una plática interesantísima en la que hemos tenido hasta este momento. Yo sí quisiera que me comentara un poco más y así en sus palabras, ¿cuál es la finalidad de estas escuelas ocurrentes? Ya más o menos tenemos conocimiento de cómo nacieron, pero ¿cómo se llevan a la práctica y cómo funcionan en el día a día? Pues lo más lindo es que ya están, porque es lo que contaba Alejandro, es lo que hace Football Forever, es lo que hacen muchísimas docentes, deportistas, comunicadores, es decir, es el día a día que ya se está viviendo y que muchas veces no solamente no tienen visibilidad, sino que son esfuerzos fragmentados. Entonces, este servidor que es el Papa, este hombre que lo que sueña es lo que él vive, y por eso, yo digo, recuperó la autoridad que el mundo quería, más allá de la Iglesia. Él lo que me pide es eso. No vamos a inventar recetas para bajar de cómo debe ser la escuela ideal ni el modelo educativo. Lo que vamos a hacer es al revés, subir las experiencias que lleva adelante esta gente. De eso se trata, de ir, conocerlas y poder religarlas, que ese es el término de religión. Poder volver a ligar una sociedad que está absolutamente fragmentada, un mundo que está fragmentado. Y creo que esa es la primera necesidad y fundamental. Por eso nuestra tiza, nuestra herramienta es el olivo que representa en todas las culturas y religiones la paz y el encuentro. Entonces creo que en este momento yo viví mi experiencia como hijo de padres separados. Me tocó vivir esa experiencia, la vivo y digo, acá no podemos estar peleados entre nosotros cuando los chicos se están muriendo. No podemos estar peleados entre nosotros cuando los chicos necesitan de nosotros. Entonces, esto no es simplemente idealismo, esto es realismo. Si lo tenemos que unir en las grandes cosas, hay que dejar ese orgullo, ese mirarse a uno mismo, mirarse el ombligo. Digo, y este es un mensaje para todos. Y esto es lo que debe reinar, me parece, en nuestras sociedades, y es lo que nos están gritando los chicos. Si las peleas arréglenlas adentro de su casa, pero nosotros necesitamos de ambos. Por eso creo que derecha, izquierda, alto, bajo, gordo y flaco, norte, sur, este, oeste, este es el encuentro y este es el olivo. Y esto creo que es lo que asumió el fútbol para transformarse, no en una herramienta de violencia y de muerte, sino al contrario. El fútbol junto con la educación, para mí pueden ser dos fuerzas enormes para combatir esta pobreza que hablábamos, que a todos nos afecta y que de alguna manera sin ella, sin una solución realmente de fondo, me parece que estamos en peligro. Y como dijo el Papa, una guerra se puede frenar momentáneamente, como le tocó vivir a él apenas asumió. Pero eso es poner simplemente un poco de frío y hielitos a cuando uno está con mucha fiebre. Tratemos de curar realmente la enfermedad que tiene la humanidad y no simplemente poner hielo. ¿En qué países tiene experiencia con escuelas ocurrentes? Esto recién nace, como ustedes ven, tiene muy pocos meses, pero ya nos han llegado, tenemos experiencia de escuelas y experiencias en todos los países del mundo, ya ahora. En África, en Asia, es decir, ya hay muchas experiencias que se empiezan a compartir, nos empiezan a llamar, se han puesto en contacto comunidades que venían haciendo cosas y no conocían sobre el tema de alimentación, gente que lucha contra la nutrición infantil en África, CONIN, muchísimas redes que se han subido. Por eso esto digo, esto es una autopista, no pretende ser una red más de escuelas, porque ya hay y muchas y muy buenas. Esto se trata de juntar todas las colectoras, todos los esfuerzos que se hacen para poder armar esta red, porque esta red en el fondo no es simplemente una red digital, es pensar la comunidad de otra manera. No es tanto lo de arriba para abajo, sino empezar a hacer las cosas buenas de abajo. Qué bueno. Bien, vamos a la última pausa, ya regresamos con el segmento final de esta entrevista.
Parte final de nuestro programa y tal vez la palabra final es suya, don Alejandro. Bueno, tiene una agenda un poco complicada, ¿verdad? Ya no la terminamos, pero es hoy, el sábado y hasta el domingo continúa. Y va a adelgazar, y va a dormir poco, pero yo le pregunté... Estaba dispuesto y dijo que sí. Sí, pues yo trato muy mal a mis amigos cuando vienen, muy mal. Y en serio, desde ese punto de vista, un día alguien me preguntó, ¿usted conoce? Y lo interrumpí. Le digo, ni yo conozco los lugares que usted conoce, ni usted conoce los lugares que yo conozco. Y a José María yo le pregunté, mirá, discúlpame, pero arrancamos muy temprano y volvemos muy tarde a la noche. ¿Hay algún problema? Poné todo lo que quieras en la agenda, me dijo. Ayer se bajó del avión, que llegó encima del vuelo de estaca, llegó 1 hora y media tarde. Raro, porque siempre son tan puntuales, pero nos atrasó todo y llegamos al hotel. Ayer él no durmió la noche anterior, se debe haber acostado 11:30, 12. Hoy se levantó a las 5, no desayunó. O sea, lo voy a tener, después de ahí vamos a ir a otra escuela. O sea, ahí tiene... Pero bueno, se va a llevar una sensación de El Salvador, que así como yo aprendí a querer a El Salvador por viejos amigos, él se va a llevar una sensación del Salvador por los salvadoreños. Así que qué mejor que aprovechar esta oportunidad para que él pueda conocer, transmitir, descubrir modos de vida distintos, acercamientos de cómo se puede llegar. Ha convivido mucho con los alumnos de las universidades, va a seguir conviviendo, va a ver de dónde vienen y cómo están en las universidades, de la importancia que tiene la universidad para salir de la pobreza como recurso maravilloso para salir de la pobreza, que no es aprovechado en el mundo en general. Así que nos vamos a enriquecer todos con su presencia y él seguramente se va a enriquecer también como buen educador que es. Pero vale la pena el esfuerzo que están haciendo. Su palabra final, doctor. Conocí una juventud en esta muestra tan chiquita pero tan fuerte cuando viajábamos con la camioneta en el barrio. Anoche en el encuentro tuvimos con algunos chicos. Conocí una juventud espectacular. Conocí una juventud Salvador con unas ganas de poder vivir otra experiencia absolutamente genuina y distinta. Creo que falta simplemente que nos unamos pensando en ellos. Qué bueno. No soy quien para decírselos, pero don Alejandro, no desfallezcan, continúen en este esfuerzo, el reconocimiento y las felicitaciones. Hay muchas personas que del otro lado de la pantalla estarán diciendo ojalá vengan por acá y con seguridad en más de algún lugar cercano van a estar y el mensaje va a terminar llegando a cada uno de ellos. Y a usted también, qué honor haber estado con usted. Es realmente satisfactorio para uno conocer a alguien que está tan cerca de su santidad, que puede hablar de él como una persona que ha sido amigo durante tantos años. Y aquí está abierta la casa. Usted cuando vuelva a venir, sepa que lo podemos conversar nuevamente para ver cómo van todos estos planes de su santidad. Muchas gracias. Ha sido un honor tenerlo tenerlo acá, señor. Y me gustaría, cuando él venga, acompañarlo. Ojalá. Y así tendrá que ser primero Dios para nuestro país. Gracias, señores, muy amables. Muchas gracias. Y a usted también, gracias. Buenos días, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Disfrute el fin de semana, compártelo en familia, descanse y primero Dios nos volvemos a ver el próximo lunes. Buenos días.